Marcos 1 del 9 al 15. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Bueno, aquí vemos una palabra súper importante, y es que cuando Jesús llega aquí, cuando llega a ser bautizado y que desciende la paloma, el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, ya tiene al Espíritu Santo con él, tiene al Padre Celestial todo el tiempo con él y comienza a hacer su ministerio aquí en la tierra. El Espíritu lo impulsó a ir al desierto, a encontrarse con Satanás, a ser tentado por Satanás durante 40 días. Pero hay algo muy importante aquí en la vida de Jesús, y es que Él vino a que nosotros pudiéramos ver el reino de Dios aquí en la tierra, que pudiéramos verlo a Él como el Hijo de Dios que vino para salvarnos. Y al salvarnos nos da esa vida eterna, esa vida próspera, esa vida plena, esa vida con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Está mostrando qué es el reino de Dios. Pero una palabra importante que les decía es: arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no podemos ver al Dios Todopoderoso. No podemos entender la palabra de Dios, porque el arrepentirse es algo tan sencillo como dejar el pecado a un lado. El arrepentimiento no es simplemente decir lo siento. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que nos da una perspectiva nueva de lo que es Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado. Una persona puede decir: ay, sí, lo siento, no lo vuelvo a hacer, y al otro día lo vuelve a hacer, cometiendo el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho, y lo deja de hacer, le da vuelta a ese pecado y cambia su comportamiento, cambia su actitud, cambia su manera de pensar, deja de ser lo que era. Entonces, uno de los principios del arrepentimiento es que debemos reconocer nuestros pecados. Reconozco que eso es pecado. ¿Y qué es pecado? Lo que no le gusta a Dios. Lo que a Dios no le gusta, a mí no me tiene que gustar. Entonces yo me pongo de acuerdo con Dios en que eso es pecado, en que ese comportamiento, esa conducta no es agradable a Dios. Entonces, si no es agradable a Dios, yo me arrepiento de esa conducta, le doy vuelta a esa conducta y dejo de hacerla. Entonces lo reconozco. Debo sentir pesar por mi pecado, o sea, decirle al Señor, confesar, arrepentirme, reconocer que es pecado y pedirle perdón a Dios. Debemos abandonar ese pecado. Debemos restituir el daño. Debemos pedir perdón a los demás, porque muchas veces cometemos el pecado y le hacemos daño a otras personas. Y guardar siempre los mandamientos de Dios. Yo debo leer la palabra de Dios para saber qué es pecado y qué no es pecado para Dios. Y si es pecado para Dios, pues debe ser pecado para mí. Porque muchas veces dice: ah, no, eso no tiene nada de malo. Y yo soy así, yo siempre he sido así. Pero es que no es que yo vaya a seguir siendo así. Es que si para Dios
no está bien que yo siga siendo así, pues yo tengo que confesar y arrepentirme, no volverlo a hacer. De esa manera voy a crear el carácter de Cristo. De esa manera es que voy a ponerme de acuerdo con Jesús y hacer lo que Jesús dice, como Jesús dice, de la forma como Dios lo manda en su palabra. ¿Cuántas veces hemos estado en un comportamiento que a Dios no le gusta? Entonces, por eso hoy, Señor, te pedimos perdón. Queremos que revises nuestro corazón y si hay comportamientos, dichos, palabras, actitudes, hábitos que son pecado, Señor, revélanoslo. Hoy queremos confesar esos pecados, hoy queremos arrepentirnos, sentir el dolor por haberte fallado, por haber sido muchas veces tercos, testarudos, creyendo que eso no es pecado. Perdónanos, Dios. Hoy queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Hoy queremos que tú mandes toda, absolutamente toda la bendición en nuestras vidas y que abras las puertas del cielo para que nosotros podamos ver las cosas como tú las ves, de la manera como tú las ves. Si hay algo en mi corazón que no te guste, Señor, sácalo en el nombre de Jesús. Queremos confesarlo, queremos arrepentirnos y no volverlo a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.